nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Una de las principales consecuencias de la conquista de América fue la evangelización del continente. Esa conversión al catolicismo, desarrollada con enorme tenacidad a lo largo de los años y hasta de los siglos, es aún hoy una de las señas de identidad más profundas de América. Cuando las naves castellanas descubrieron América, la corona se vio precisada de títulos que asegurasen la posesión de las nuevas tierras, para lo cual recurrió al Papa, quien, por el Tratado de Tordesillas de 1494, concedió a España la posesión de todas las tierras, 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Dicha concesión, sin embargo, llevaba aparejada ciertas contrapartidas que incluían la evangelización de las tierras descubiertas siempre a costa del erario castellano, lo que se conocía como patronato real. Cuando se reparó en la extensión del Nuevo Mundo descubierto, la empresa dejaba sin aliento. Sobre el dominio militar y la colonización se imponía el deber de evangelizar a las poblaciones indígenas. En lo sucesivo, el Papa ratificaría los nombramientos eclesiales que la corona determinase. Eran el rey y el Consejo de Indias quienes gobernaban la América española, también en lo que se refería a la Iglesia. Para España, la conversión de América se planteó como una verdadera cruzada, en la que los clérigos arrastraban peligros sin cuento para conseguir sus fines de salvar almas. Las primeras predicaciones las llevaron a cabo misioneros acompañados de una pequeña fuerza militar, aunque algunas veces se adentraban solos en las selvas. Sobre todo, los dominicos y los franciscanos gustaban de prescindir de escolta armada alguna, pues pensaban que perjudicaba el éxito de la predicación. Por el contrario, procuraban dar ejemplo de recta conducta a los indígenas, al tiempo que ponían su mayor empeño en cristianizar a los caciques, sabedores de que la conversión de la élite arrastraría la del pueblo en su conjunto. Y lo cierto es que las conversiones eran sorprendentemente rápidas, no en pocos casos, si bien en muchas ocasiones se advertía la escasa sinceridad de las mismas, ya que los indios escondían sus propios ídolos en el templo, de modo que cuando parecían entregados a la nueva devoción, en realidad estaban orando a sus viejos dioses. Los misioneros se ocuparon de aprender las lenguas indígenas, lo que redundó en la conservación de estas que de otro modo se habrían perdido. Los misioneros querían convencer y no solo vencer, aspiraban a una conversión sincera, a la adopción de la lengua nativa para predicar y traducir los textos. Se sumó también la integración de la música local en los ritos cristianos, así como el canto y la danza. De este modo, los indios comenzaron a percibir la nueva religión como algo propio. Pronto adoptaron los villancicos e incluso gustaron de formar parte de las representaciones teatrales. Las capillas también se adaptaron al gusto indígena, temeroso de los espacios cerrados. Aunque el sacerdote estaba a cubierto durante la celebración del culto, los asistentes lo hacían a cielo abierto. Particularmente importantes fueron los conventos que articularon la incipiente vida urbana de las villas que los españoles erigían en América. Además de su función religiosa, los conventos eran farmacia, abastecedores de agua, de verduras y frutas, hacían de hospital, de escuela, de organización de festejos e incluso hacían de modesta banca prestamista. Más que ninguna otra cosa, la evangelización de América cambió la faz de ese continente para siempre. Don Borja Cardelús, muy buenas noches. Buenas noches. Ya lo hemos tenido en alguna ocasión, felizmente, para hablar de temas relacionados fundamentalmente con América. Bueno, empecemos un poco por decir que, aunque con todos los condicionantes de los que hemos hablado, la evangelización de América se hubiera producido igualmente al llegar los españoles, dado el estado de las religiones que allí había, la inhumanidad y los sacrificios humanos de las religiones precolombinas, hubieran impuesto seguramente de igual manera esa evangelización. Bueno, pero para eso hay que tener esa decisión de hacerlo, porque cierto es
que en otros muchos sitios donde llegó España, como por ejemplo los Estados Unidos, ahí en la parte del suroeste de Estados Unidos, donde estuvo España, ahí no se hacían sacrificios humanos, como tampoco se hacían prácticamente, algunos sí, en el mundo inca. No había sacrificios y sin embargo también la religión se impuso porque era obligación desde el testamento de Isabel la Católica, que determinó que el fin fundamental, principal de la presencia de España en el Nuevo Mundo era la evangelización de los indígenas y el incorporarlos a la cultura occidental en todos los sentidos. Esto solamente lo acometió España, porque, por ejemplo, Inglaterra, que estuvo en zonas de Estados Unidos donde sí había sacrificios humanos, pues no les importó en absoluto y no se interesaron por ello. El Papa repartió el mundo entre Castilla y Portugal a partir de la medición que se hizo en Tordesillas, 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, pero añadió la obligación de evangelizar. Efectivamente, lo que se desconocía era el colosal tamaño, la colosal tarea de lo que había por delante, porque no se sabía la categoría desmesurada de los imperios que había ahí, como el azteca y el inca. En definitiva, si se pensaba a lo mejor que había pues unos cuantos indígenas, resultó que había casi 14 millones de indígenas. Entonces, acometer la tarea de evangelizar a 14 millones de personas es una tarea colosal que requirió de unos mecanismos, unas herramientas muy precisas, muy eficaces, y desde luego España asumió con una generosidad enorme esa tarea, además, como se ha dicho en el documental, además de la tarea de ocupar territorialmente y de colonizar, nada menos que la tarea de evangelizar, que es muy difícil, porque es convencer con una serie de religiones absolutamente dispersas y distintas, convencerles de llevar una religión distinta a la religión de la religión católica, ¿no? Se puede entender como una verdadera cruzada, como una cruzada continuación de la que había tenido lugar en la Reconquista. Por las mismas fechas, los reyes católicos se están planteando la conversión de la población recientemente asumida con la conquista del Reino de Granada a la religión católica. Y en ese sentido sería una continuación, un poco en todos los aspectos, también en el evangelizador. Es exactamente así, es decir, Castilla salía con una fuerza enorme después de culminar la cruzada de la Reconquista de España, y tenía una fuerza, digamos, militar disponible, pero hacía falta otra fuerza paralela, que fue la fuerza religiosa. Y bueno, providencialmente el cardenal Cisneros, que fue una figura emblemática en la historia de España, una figura clave, acababa de, digamos, reformar las órdenes a través de la orden franciscana contemplativa. A través de ella la redujo, digamos, la volvió a sus orígenes, y España tenía en 1492 no solamente una fuerza militar considerable tras la Reconquista, sino una fuerza religiosa manifestada en las órdenes religiosas, que fueron fundamentalmente 4, franciscanos, dominicos, agustinos y mercedarios, a los que se añadió después los jesuitas, ¿no? Estos fueron los conquistadores espirituales del Nuevo Mundo, paralelos a los colonizadores, ¿no? Esa reforma, además de Cisneros, que depuró la Iglesia en una gran medida, y se ha dicho incluso que fue uno de los elementos que hicieron inviables el planteamiento del protestantismo en España, porque no tenía ninguna refrendo en la realidad, puesto que ya había sido reformada la Iglesia en España por alguien tan absolutamente decisivo, efectivamente, como el cardenal Cisneros. Bueno, había que echarle ese clero que estaba depurado, y ese clero que tenía una enorme altura en todos los aspectos, tenía que echarle mucho valor para dejar sus aldeas, sus poblaciones, sus localidades, en fin, en Castilla, y marcharse a cruzar el océano para salvar las almas de unos tipos que iban medio desnudos, con plumas, en fin, visto desde hoy es más difícil de lo que parece, yo creo. Efectivamente, pero no olvidemos primero el mandato divino de evangelizar a todos los pueblos, que eso pesaba muchísimo sobre el ánimo de estos héroes morales, religiosos, que fueron los misioneros. Eso era importantísimo, pero es que también era muy importante que España, y eso es una cosa que la gente no sabe, es la generadora, la creadora de los derechos humanos. Es decir, la escuela de Salamanca, con Francisco de Vitoria, Domingo de Soto y demás, son los que dicen que todos los seres son iguales, porque ese es el principio cristiano, el principio evangélico. Al ser iguales también son los nativos, y también son los esclavos, también son los africanos, ¿no? Este principio solamente lo asimiló España y lo trasladó al nuevo mundo. Esto es un principio impresionante, y por eso efectivamente eran desnudos, eran belicosos, pero eran seres humanos, porque la doctrina cristiana, que impregnó completamente la obra de España en América, así lo había dispuesto.
Así es. Y además aquellos hombres se autoimpusieron dos condiciones, digamos, aquellos clérigos que, como digo, cruzaban el océano arrastrando un peligro sin cuento y jugándose la propia vida para salvar las almas de otros, se impusieron dos cosas fundamentales. Una fue la de dar ejemplo, y desde luego lo dieron, fundamentalmente en las primeras etapas, las que más contribuyeron a la conversión. Y luego además una cosa que tuvo su impacto en la preservación de las culturas locales, que fue aprender su idioma, porque les querían evangelizar en su idioma para que lo entendieran todo mejor, ¿no? Esa fue una de las claves de la evangelización, porque los nativos pues no entendían unos idiomas distintos, como era el castellano en ese momento, que no solo se extendió, sino que en un esfuerzo colosal que hicieron los misioneros, aquellos evangelizadores, sobre todo los de la primera época, los de las órdenes religiosas. Luego, cuando pasó al clero secular, ya fue una cosa distinta. Pero en el primer siglo, en el XVI y principios del XVII, fue ejemplar. Y no solamente los tenían que evangelizar, también los tenían que capacitar. Esto es importantísimo. Es decir, los tenían que incorporar a la cultura occidental. Es decir, les tenían que enseñar oficios, ganadería, agricultura, carpintería, albañilería, curtimbre, etcétera, ¿no? Y lo hicieron. Y un instrumento, luego podemos hablar más, pero un instrumento básico, sobre todo en áreas periféricas y especialmente en los Estados Unidos, fue la misión. La misión, hoy quedan los reductos de una iglesia y un patio a lo mejor, pero eran inmensos territorios, núcleos de desarrollo regional de a lo mejor 100.000 hectáreas o más, donde los indios aprendían todos esos oficios y todas esas culturas materiales de la cultura occidental. Esta fue una labor que también asumió con enorme coste en vidas y en recursos materiales la corona española, España, ¿no? Pero, bueno, se lo están desagradeciendo, por desgracia. Bueno, la misión, a la que don Borja aludía hace un momento, precisamente, es un elemento fundamental de contraste entre la conquista española y la británica, porque se dio en un espacio geográfico que hoy ha venido a ser el mismo, al estar incluido en el mismo país, en los Estados Unidos de América, y que, como digo, marca unas diferencias enormes entre lo que fue la colonización española y la colonización británica. La española incorporando a esa civilización a los indios, y la británica que se desentendió por completo de la suerte de ellos. Tanta diferencia como que cuando llegan España e Inglaterra al territorio de los Estados Unidos hay 1 millón de indios, se sabe. Y cuando salen 3 siglos después, más o menos, con cierta diferencia, ambas potencias, quedan 500.000 indios, todos en la parte española, a la izquierda del Mississippi. A la derecha del Mississippi, donde estuvo Inglaterra, no queda un solo indio, pero ni uno solo, porque los ingleses no es que se ocuparan ni se desocuparan de los, es que no contaron con ellos, contaban con sus tierras. Eso sí, las tierras les interesaban muchísimo, las ocupaban, protestaban los indios y eran muertos. En cambio, en el área española, España se desangró económicamente y también en un coste en vidas muy alto por incorporarlos, por educarlos, por enseñarles la fe, la lengua, todas estas cuestiones que hicieron que a la larga, a través de las misiones, los indios hayan sobrevivido hasta el día de hoy. Y los indios que están vivos hoy en los Estados Unidos es gracias a la labor de España y de sus misioneros como Serra, Junípero Serra y demás. Bueno, no siempre se tuvo éxito al principio en la predicación. También es verdad que hubo serios problemas en esa evangelización. Bueno, fue dificilísimo. Imagínense lo que es, como digo, una población de casi 14 millones de habitantes, imbuirles de otra religión. Y entonces las órdenes religiosas que estaban muy preparadas técnicamente, recurrieron a toda clase de sistemas. Recurrieron, como se ha dicho, a la danza, a la música y a la fiesta y a los sentidos, a los sentidos exteriores. El indio era muy sensible a lo exterior y entonces los misioneros comprendieron pronto esta cualidad y utilizaron los sentidos externos, la afición a la fiesta, el baile, la danza, la música y también los mecanismos, las correas de transmisión que significaron los caciques y los hijos de los caciques como correa de transmisión hacia los mayores. Pero claro, esto al cabo de muchos intentos del sistema de prueba y error continuamente, pero al final se consiguió. Y la verdad es que los pueblos indígenas incorporaron esa dimensión católica como parte de su propia naturaleza, hasta el punto de que a día de hoy es una de las características esenciales de lo que es América. Vamos a ver, realmente España ha tenido una misión histórica fundamental, porque si por una parte consiguió más o menos capear el temporal del luteranismo en Europa y consiguió que países, no solo España, sino como Francia y Bélgica, continuaran siendo católicas, lo que hace es llevar la religión católica al Nuevo Mundo. Y entonces la religión católica, que sin España tendría 400 millones
millones de personas, hoy tiene más de 1.200 millones gracias a España. Efectivamente, la religión fue una seña de identidad de América hasta hoy, de América y de España, lo cual le crea no pocos problemas. Así es, don Borja, pues muchísimas gracias. Creo que ha quedado clarísimo una serie de aspectos que no suelen estarlo tanto para el gran público en muchas ocasiones porque reciben informaciones un poco confusas. Muchísimas gracias, don Borja. Muy buenas noches y gracias también a todos ustedes por estar ahí y hasta el próximo programa, si Dios quiere.